Bien, Tiro al Blanco nueva vez con ustedes y esta vez con un invitado muy apreciado, muy querido, Salvador Tío de Puerto Rico, de Borinquen, un luchador revolucionario, patriota, intelectual, analista, con quien hemos compartido desde hace años momentos de lucha muy importantes y muy especialmente en el marco de lo que se inició como Coordinadora Continental Bolivariana y es hoy el Movimiento Continental Bolivariano, un espacio de coordinación de fuerzas antiimperialistas, anticapitalistas, movimientos sociales de toda nuestra América y más allá, Salvador. Bueno, lo tenemos aquí, coincide su visita también con la de Oscar López Rivera, el héroe, el patriota, que fue prisionero del imperio durante casi 36 años, un verdadero héroe de la humanidad y expresión de la dignidad y la firmeza de un ser que se comprometió con una causa profundamente justa. Bueno, Salvador, Puerto Rico fue presentado durante muchos años como una especie de vitrina, no solo para el Caribe, de la democracia, del desarrollo de un país pequeño, bajo el coloniaje de los Estados Unidos. Se vendía, se proyectaba una economía floreciente, de pronto todo eso comenzó a desplomarse, sobre todo por todo el impacto de la era neoliberal, sobre ese proceso de degradación social, económica, vino todo aquello de los huracanes, especialmente el huracán María, y ustedes saben que no son los fenómenos naturales los que provocan la profundización del empobrecimiento, sino el estado en que está el país que recibe esos procesos, esos impactos. Y luego viene la burla de Trump, pero lo que llama la atención y lo que quiero aprovechar tu visita en este momento, que es una visita rápida, sorpresiva, para que nos hable de este hermoso levantamiento popular, de esa marcha de la dignidad, del decoro puertorriqueño, a la luz de las ofensas, de la corrupción de la gobernación, que hartó a la gente, y de aquellos Twitter, ¿no? Como detonante podemos decir, pero bueno, ese fenómeno, ¿cómo tú lo interpretas, cómo tú lo valoras, qué proyección tienes para este presente ahora y el futuro próximo de Puerto Rico? El 23 de julio hubo una marcha de 1 millón de personas. Algo. Esto es inaudito. No. O sea, eso es inédito. Eso nunca había ocurrido. La marcha de Vieques tenía 100.000. Como la de aquí del millón. Sí. La marcha verde. Y entonces, lo más también interesante y novel era que el 80%, el 75% de los que estaban allí eran jóvenes. Olvidado. Normalmente quienes están y convocan somos personas que son más de mi edad, que llevamos tiempo en esto. Allí, esta generación de los que le llaman millennials, a mí no me gustan mucho esas clasificaciones que hacen los americanos y las agencias de publicidad, pero son gente joven, que muchos de ellos quizás habían votado por este joven. Sí. Y vieron cómo los trataban. Porque se usan esos anzuelos. Y vieron cómo esta cosa, si en un momento dado inclusive decía, nosotros le hacemos daño, para no utilizar la palabra que utilizaban, a los mismos nuestros. O sea, vieron el cinismo. Demostrar, además entonces se integraron personas que son mucho más allá de Puerto Rico en términos de su impacto, porque Bad Bunny, René de Calle 13, Ricky Martin, Daddy Yankee, o sea, Daddy Yankee llenó el Coliseo de Puerto Rico para 10 funciones. Eso nadie lo había hecho en la historia. Sí. O sea, que ahí hay una fuerza subyacente, una capacidad. Y en el caso de Calle 13 hay contenido. No, en el caso de Calle 13. Un liderazgo no solo por la calidad artística, y su hermana, sino el mensaje. Y su hermana, que es excelente. Claro. La hermana de él. Es un contenido antiimperialista. Desde joven. Con un tono de poesía. El padre de él era un abogado del movimiento. Sí. Abogado de las uniones, del movimiento sindical. Y por lo tanto, Reinaldo. Ahí hay un componente de la cultura, de la intelectualidad, del arte, de la creatividad del pueblo y de su identidad. O sea, eso
Decía mi padre que la libertad y la dignidad son como los huesos. Sí, ahora solamente se sienten cuando se quiebran. Ahora, lo que a nosotros nos llama la atención, cómo Puerto Rico se va adelante y con una politización del movimiento sociocultural, con la demanda de destitución, renuncia del gobernador. Aquí comenzamos con el tema del juicio político a Danilo, pero no cristalizó todavía. En Puerto Rico, como en Haití, como en el Ecuador, se da el fenómeno de que el movimiento se politiza rápidamente en el mejor sentido. Claro, en el plano de la negación de lo existente. Claro. Hay de lo inmediato que está ahí afectado. Sí, hay un vacío. Y de la indignación, claro, que se siente ante todas esas cosas. Hay el vacío todavía de la propuesta alternativa. Pero todavía no se ha trascendido a atacar y a ver que el problema real es el neoliberalismo colonial, es el colonialismo que nos afecta a todos. Es la recolonización neoliberal. Fíjate, no basta con sacar al gobernador, fue importante porque es como el sentido de fuerza que te da de pronto de tú saber que tú tienes el poder de hacer eso. Sí. Ese es el descubrimiento. Es como los indígenas con Diego Salcedo, cuando la leyenda de Diego Salcedo. Claro. No sabían si eran inmortales los españoles porque tenían unos petos de acero y las flechas y no le entraban. Hasta que metieron a uno en el agua y se murió, se ahogó y se pudrió igual que los demás. De manera que no se pudo. Se desmitificó. ¿Qué pasa? Aquí todavía esto no se tiene que trascender a la situación colonial y a la deuda. La deuda es de más, ellos dicen que debemos 80 y pico de mil millones. Pero toda la política económica. Ustedes le deben. Nosotros, sí. Él lo coloniza y ustedes le deben. Hay una de las cosas que yo quiero hacer aquí en la República Dominicana pronto, cuando vengamos y hagamos lo que vamos a estar hablando, es dedicarle un tiempo a todo ese asunto del endeudamiento neoliberal, porque es un arma de dominio. Claro. Y si tú si tú controlas la política económica de un país, y eres el que hiciste las carreteras, y el que hiciste el tren urbano, y el que privatizaste los hospitales, siguiendo órdenes de allá y influencias y de pronto pusiste todo a ser más caro. Tú parece que estás hablando de la República Dominicana. Es que el patrón es ese. Privatización de la salud, Bien. Conversión de todo en negocio privado, todo. Hasta los partidos políticos, todo este tema. Claro, yo creo que también debe llamarnos la atención a ambos pueblos, verles el ejemplo de Haití. Haití está expresando ya en las manifestaciones una condena a la colonización y a la intervención de los Estados Unidos y una propuesta de proceso constituyente. Que de alguna manera en Puerto Rico... Yo creo que eso es lo que hay que hacer en Puerto Rico. Hay que convocar una constituyente. Pero yo voy más allá. Tenemos que convocar constituyentes en nuestros respectivos lugares, pero tenemos que convocar también, como parte de ese proceso, una constituyente supranacional caribeña. ¿Qué es eso de que Santo Domingo no puede exportar directamente a Puerto Rico? ¿Por qué los norteamericanos tienen que determinar si le dan permiso a un dominicano para entrar a Puerto Rico y no los puertorriqueños? ¿Por qué los cubanos no pueden ir y nosotros allá, a menos que nos den permiso ellos? Claro, a mí siempre... Por eso y cuando tú te vas a las islas del Caribe, de nuestro hermoso Caribe, el caso es dramático. La desconexión, el corte, los bloqueos que se producen. No, eso tiene un gran sentido. Pero el sentido de trascender la frontera de una lógica transformadora, de suma de soberanía hacia una soberanía mayor. Y que ahora, con los elementos como el que estamos teniendo hoy para hacer este programa, la cibernética, claro, nosotros podemos tener expresiones culturales y mediáticas, tanto de prensa escrita o de televisión, que sea supranacional y que puedan manejarse con todo lo... ¿Qué ha surgido de este hermoso movimiento? Aparte de destituir el anterior gobernador, claro, el sistema todavía está instalado. Está de gobernadora una persona que es impresentable también. O sea, que el que sacaron, sí, se va a Rosselló.
Entra Pierluisi, pero Pierluisi estuvo 2 días, porque lo sacaron también, lo sacamos. Pero Pierluisi es posible candidato por el Partido Nuevo Progresista a la gobernación. Entonces, por otro lado está el Partido Popular, que el otro día celebraron una asamblea en un pueblo de la isla. Y un poco para los amigos que no ven y no escuchan, lo de nuevo progresismo, de lo que se llama progresismo no tiene nada. Eso es estatismo, ultraderecha. Es el double speak. Y el popular es el double speak. Claro, como dice, es derecha, centro derecha. Se habla en mentira. El partido no es ni popular ni democrático. El Estado libre asociado son 3 mentiras en una. Claro. Y la estadidad federada, eso es un embuste. Te voy a hacer un cuento. Hay una señora que tenía un restaurante en la plaza del mercado de Santurce, que se llamaba Altagracia, dominicana. Le iba muy bien, era estadista, o sea, que estaba a favor de que Puerto Rico. Y un día... En un estado de los Estados Unidos. Exacto. Y yo iba allí a almorzarme de vez en cuando, a desayunar o un almuerzo el sábado, digamos. Y me gustaba mucho hablar con ella, una mujer inteligente. Y a mí me gusta siempre hablar con la gente que no piensa como yo, para entender mejor cómo que piensan, ¿no? Y había estado como 3 semanas fuera. Cuando yo me encuentro en Altagracia, le digo, ¿usted estaba fuera de aquí? Sí, estaba en la hermana República. ¿Y cómo están las cosas allá? Bueno, pues no está muy bien allá. Aquí están mejor, me dice. Y yo le digo, oiga, ¿y usted, que es estadista, usted no piensa que allá en la República Dominicana a lo mejor debería haber un movimiento para convertirla en estado de Estados Unidos, estado número 51 o 52, sino, obviamente se lo digo un poco con ironía, ¿no? Y ella me dice, no, allá no. Pero si usted quiere eso lo quiere tanto para Puerto Rico, ¿por qué no lo quiere para allá? No, allá lo que conviene es el Estado Libre Asociado, un Estado Libre Asociado. Digo, pero entonces, ¿por qué usted no vota por eso en Puerto Rico si cree que eso sería bueno para allá? Porque la mejor manera de garantizar que el Estado Libre Asociado se quede es votar por la estadidad. Fíjate tú qué capacidad dialéctica esta señora tenía, porque yo creo que eso refleja bien el pensar de mucha gente. No es que la gente no está, los Estados Unidos no tienen la menor intención de anexar a Puerto Rico. Y eso está claro, y es lo que se estaba debatiendo en el Tribunal Supremo esta semana, con los casos insulares. Puerto Rico no iba a ser Estado y por lo tanto se crea una categoría de territorio no incorporado, que son las colonias, el imperio de las islas. Hay un libro excelente que acaba de salir, que se llama ¿Cómo esconder un imperio?, que es una historia del imperio de las islas de los Estados Unidos. Fíjate, no está Dominicana, está Cuba, porque está Guantánamo. Me extrañó que no pusiera este gran, aunque después lo leí, libro, ebook, y ahí sí está Dominicana, porque después de todo aquí hubo una invasión en el 16 que se fueron en el 24, tuvieron 8 años. Y después todas las otras invasiones que hicieron, desde Puerto Rico, por cierto, porque desde allí fue que salieron aquí en el 65. Así es que... es clave el tema, a la luz de ese relato. Es clave el tema de cómo logremos de montar toda la conciencia acumulada en favor del colonial. Hay un trabajo político que hacer y hay una dificultad también que ocurre bastantes veces en los grupos progresistas, que cuesta trabajo a veces unir, porque hay muchos grupos y hay muchas visiones ideológicas y eso se ha agravado con todo el tema del impacto en lo social del neoliberalismo, la desestructuración. No, y a veces ha fragmentado el movimiento obrero, cómo ha fragmentado los diferentes sectores sociales, pero de todas maneras aparecen elementos aglutinantes, se convierten lo popular en un sujeto de cambio. O sea, y eso fue lo que se produjo en Puerto Rico. El que vaya a gobernar en Puerto Rico ahora sabe que va a estar siendo fiscalizado de una manera que antes no era. Claro, eso es muy importante. El pueblo aprendió a quitar a un gobernador. Eso es... 2 gobernadores incluso tú decías. Uno tras de otro. Y esta la podría sacar también. Acuérdate en Argentina que tumbaron 5 en una semana. Sí. Cuando aquí me hablan que los cambios se han hecho por la vía de las elecciones, digo, alto ahí. En América Latina todos los cambios en sentido transformador
reformador desde principios del siglo XXI, han estado precedidos de grandes movimientos sociales que han producido cambios políticos. Incluso tumba de presidentes. Los americanos tuvieron un Ecuador, momento, en los 50 y en los 60, vino la Alianza para el Progreso. Y estaba Rómulo Betancourt en Venezuela, que había estado viviendo en Puerto Rico en los 50 y que se hizo amigo de Muñoz Marín. Y estaba Pepe Figueres. Y entonces ellos vienen con este cuento de que está, y nombran a Teodoro Moscoso, que había sido el director de Fomento en Puerto Rico, el que trajo 300 fábricas. Esa entidad trajo 300 fábricas en 6 años, es una fábrica por semana. Es un país que no estaba industrializado. Pues claro, eso crea una situación de expectativa y de mejora material en la vida de la gente, y además de mucho trabajo para las mujeres. Pero así mismo la desploman y la desplomaron. Se fueron después, se fueron para Centroamérica, para Taiwán, para China. No es un desarrollo propio, autodeterminado, autosostenido por la sociedad, por el pueblo, que se revierte sobre él. A mí me impresiona mucho de la República Dominicana que esta es la potencia agrícola del Caribe. Yo estuve ahí en el Cibao un par de veces. A mí me parece que podrá ser mejor. Aquí hay gente laboriosa que está trabajando la tierra. Y a mí me parece eso muy conmovedor. Lo que pasa es que por el otro lado, cuando tú ves el tema deuda, cuando tú ves todo el tema del dominio financiero, cuando tú ves el tema de las transnacionales mineras, de todo esto, eso Monsanto, es lo hegemónico. Arroyo Barril y las cenizas que le tiraron, que venían de Puerto Rico. Estamos en medio de una crisis múltiple. Bueno, pero aquí el tiempo nos presiona. Sí. Estamos ya al final de este programa. Y lo vamos a tener que despedir, no sin antes darte un saludo efusivo para que se lo entienda ya todas las patriotas. Me verán por aquí de nuevo, porque la República Dominicana es el único lugar donde nos podemos ver todos los antellanos. Bueno, entonces tendrán ustedes tiro al blanco mañana.